dice que la sociedad en la que vivimos es una sociedad hipersexualizada. No somos conscientes de cuánto nos influye el condicionamiento clásico. Élite o la isla de las tentaciones, donde el contenido central es el sexo. La industria está explotando ese apetito que es muy primitivo. Somos los consumidores de una industria que está explotando mucho nuestro bagaje genético. ¿Por qué creéis que, por ejemplo, las industrias de pornografía no capan la pornografía? Genera una expectativa irreal sobre lo que es el sexo, porque para nada se acerca a la realidad de lo que luego pueden experimentar, o lo que es peor, pueden percibirlo como la realidad y luego querer reproducirlo. Que no haya control en las páginas, o sea, porque te preguntan, ¿eres mayor de edad? Es un clic Sí, y ya no, está. sí, un clic. Hablamos mucho de que la entrada de los niños españoles ahora mismo en la pornografía está a los 8 años. una forma de evasión al final. Hemos construido una sociedad donde el sexo tiene una influencia muy grande en nosotros. Has tenido sexo con alguien Pero- y no te sepas ni Su su apellido, nombre o ni sí. su edad, ni nada, es súper normal. Y La diferencia entre el sexo y lo que se llama hacer el amor, ¿no? sí, Póngase preservativo. Perdona, me acabo de levantar y he visto todos tus mensajes. Escúchame, que te iba a comentar lo que me pasó ayer. Estaba viendo TikTok, ¿no? Y total, que mi novia se puso a ver TikTok conmigo. Y es que mi para ti en ese momento fueron solo tías que estaban buenísimas. Tuvimos una charla gorda. Relájate, brother. Bienvenido a Sin Complicaciones, el podcast en el que hablamos de psicología sin complicaciones. Somos un grupo de estudiantes de psicología de distintas universidades de Madrid. Hemos creado una comunidad, el presente y futuro de la psicología. Pretendemos acercar la psicología a nuestros oyentes sin complicaciones. Recuerda, nuestro papel es divulgativo. Si quieres tener un problema de salud mental, consulta con un profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de sexualidad y cómo la sexualidad está muy implícita en nuestro día a día. Incluso se dice que la sociedad en la que vivimos es una sociedad hipersexualizada. ¿Cómo de presente veis que está el sexo en nuestra sociedad y en qué lugares se utiliza como medio para captar la atención? Yo creo que está súper presente en todos los lados y desde hace mucho tiempo. Además, creo que hay mucho más ahora, también porque tenemos mucho más acceso pues, a internet, a redes sociales, a un montón de cosas, pero bueno, obviamente en publicidad, en la industria culinaria, en un montón de sitios constantemente está apelando a nuestro apetito sexual y nosotros no somos conscientes de cuánto nos influye, de que una persona entre a veces en un sitio y lo primero que se fije cuando hable con una persona es esta persona me atrae sexualmente, quiero tener un encuentro sexual con esta persona, o sea, porque está ya como mecanizado el que estemos constantemente pensando en buscar ese trasfondo sexual. Entonces, Sí. bueno, yo diría eso. Yo justo con lo que decía Amy estaba pensando lo mismo, que creo que el sexo está súper presente, pero tanto de manera directa como indirecta. En las conversaciones que tenemos, o sea, obviamente según el contexto, pero con grupos de amigos o tal, al final inconscientemente tomas algo con una amiga o tal y ya estás hablando a lo mejor no de sexo explícito, pero de algo relacionado muy próximo o incluso de manera indirecta, está como súper contextualizado el hacer alguna broma o alguna cosa que se queda como ahí en el aire, que ya tú ya estás pensando en algo relacionado con el sexo. ¿qué opináis de este tema y los mensajes subliminales que aparecen en los anuncios? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Pensar en un anuncio de un monovolumen, de un coche familiar. Ves ahí al padre, a la madre, al hijo, tal, pasándoselo bien, yéndose de viaje y tal, y ahora pensar en el de un deportivo. ¿Quién sale? Sale un pibe fuerte, con traje, con apariencia de hombre exitoso. Tú lo ves y no lo procesas, pero son como asociaciones que vas haciendo en tu cabeza, es literalmente condicionamiento clásico. Uno de nuestros profesores que estuve en un rodaje de anuncios y hablaba de que los que producían el vídeo de marketing hablaban con términos de psicología, con términos de la Gestalt. La Gestalt es esa escuela que estudiaba cómo percibíamos nosotros las cosas, términos de la Gestalt para guiar la mirada hacia los sitios donde tenemos que mirar, para asociar las cosas. Sí, yo también estaba pensando en que a nivel de producciones audiovisuales y grandes compañías, me da la sensación de que para que un proyecto salga adelante tiene que haber como cierta trama sexual, ¿no? O sea, vemos muchos ejemplos, no
en series tan evidentes como Élite o La Isla de las Tentaciones, donde el contenido central es el sexo, y ha movido más esas dos producciones, ¿no? Pero hay producciones más o sea, donde quizás la relación entre dos personajes protagonistas, hay como siempre una tensión sexual implícita que mantiene al espectador como con esa ambivalencia de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, que es un mecanismo, ¿no?, que lo que hace también es reforzar una conducta, ¿no?, de buscar una recompensa y demás, ¿no? Como por ejemplo las máquinas tragaperras, ¿no?, que por esa esperanza de que llegue en algún momento la recompensa, que los dos personajes por fin... Como que se besen ya. Sí, eso mismo. Pues por esa esperanza se juega mucho con eso, ¿no? Y creo que Amy introducía mucho este tema, que al final la industria económica está como explotando ese apetito que es muy primitivo y que mueve mucho a un nivel psicobiológico, ¿no? Porque cuando vemos este tipo de contenido se libera una cascada de hormonas que es bueno eso, ¿no? La dopamina, quizás la oxitocina, la endorfina, la serotonina, que nos hacen sentir bien y como que de alguna forma nos preparan para algo que biológicamente es súper relevante, que es una relación sexual. Entonces es interesante como ver eso, ¿no? Que al final también somos un poco como los consumidores de una industria que está explotando mucho nuestro bagaje genético. Y bueno, relacionando un poco este tema y cómo económicamente interesa, ¿por qué creéis que, por ejemplo, las industrias de pornografía pues no prohíben, no ponen límites, no capan la pornografía? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene la pornografía en chicos jóvenes que están y chicas que están desarrollándose? Esto es un tema muy interesante. Yo, de hecho, estoy haciendo una investigación sobre pornografía en adolescentes y lo que sí se ve es que la mayoría empiezan a consumirlo por publicidad o por curiosidad. Cuando le preguntan a sus padres qué es todo esto relacionado con el sexo, porque quieren entender en qué consiste o cómo se da o cuándo, lo buscan directamente en internet. Y lo que encuentran no es información, es pornografía, que es contenido explícito. Lo primero que les genera es una expectativa irreal sobre lo que es el sexo, porque para nada se acerca a la realidad de lo que luego pueden experimentar, o lo que es peor, pueden percibirlo como la realidad y luego querer reproducirlo. Y ahí está el peligro para ambos, para el que lo aplica y para el que lo recibe. Y luego también pues que empiezan a verlo siempre como súper jóvenes, igual 9, 8 años, y bastante preocupante. Ana, ¿tú qué sabes de este tema? ¿Te puedo hacer una pregunta un poco durilla? ¿Dirías que la mayoría de chavales que caen muy pronto o de forma muy prematura en la pornografía es por culpa de la negligencia de la educación sexual de los padres o por otras cosas en la sociedad, por otros mecanismos? Como por ejemplo... Como por ejemplo, has dicho que una de las principales entradas es la publicidad, que la publicidad no se esté regulando bien. Sí, o que no haya control en las páginas. O sea, porque te preguntan, ¿eres mayor de edad? Es un clic Sí, y ya no, está. es un clic. Entonces, Sí, sí, es verdad, tendría que haber más control, por lo menos, no sé, meter el DNI. A ver, Se hace muchas respondiendo a tu veces. pregunta, yo creo que la negligencia de los padres por educación sexual o incluso la propia del colegio tiene mucho que ver, porque cuando el niño pregunta normalmente se le maquilla todo como muy, pues no sé, lo típico de la cigüeña. Eso no educa al niño, no le está ayudando. O sea... Hablamos mucho de que la barrera, o sea, la entrada de los niños españoles ahora mismo en la pornografía está en los 8 años. Es una barbaridad. Problema, tú no puedes ir a una clase de 8 años a hablar de sexualidad con niños, porque eso es acoso sexual. Entonces, ¿qué haces? No puedes ir a hablar de sexualidad, pero no para hacer una intervención sobre sexualidad en personas, no tienes que hablar explícitamente de sexualidad. Entonces, lo que hacen es dar charlas sobre el valor de la persona, dónde tienes que poner los límites, qué cosas puedes decir que sí, que no, qué cosas nadie te puede obligar a hacer, ni siquiera una persona mayor con la que tengas mucha confianza. Esas conversaciones que puedes tener con los niños perfectamente sin hablar directamente de sexualidad, pero es como el valor intrínseco de una persona, de igual si es hombre o mujer. Son cosas que luego, al hablar la verdad, en la evolución del niño, afectan en cómo vive la sexualidad. Y no estás hablando explícitamente de la sexualidad.
También había otro tema en relación a la pornografía y que creo que se habla muy poco. Sin masturbación no hay pornografía. Y estamos viendo que estas últimas décadas está saliendo un poco a la luz ese tema de adicción a la masturbación y adicción al sexo. Entonces, no sé qué pensáis sobre eso. Se dice que la masturbación en sí no tiene connotaciones negativas asociadas. Sí que si se hace en un uso adecuado, es bueno y sano. Sí que es verdad que si se hace un abuso de la masturbación, pues puede tener consecuencias negativas, aparte de, por ejemplo, en los varones, la pérdida de testosterona afecta mucho y pues deja a uno sin energía y así. Entonces, bueno, sí que está asociado, pero también se puede dar la masturbación sin pornografía. Entonces eso se podría educar y es verdad que puede ser menos placentera, pero más enriquecedora. Sí. Sí, a largo plazo. Claro, Sí. Claro, a ver, está claro que todo en exceso es malo. Claro. Y yo creo que está súper, también un poco uniéndolo con lo que hablábamos en el episodio anterior, el tema de la búsqueda de satisfacer el circuito de recompensa rápidamente. Estamos al final priorizando cosas que nos van a dar algo inmediatamente a construir algo a largo plazo. Entonces esto se aplicaría un montón a eso. Yo creo que las personas que al final caen en hipersexualización, en todas sus formas, pues están de alguna forma persiguiendo eso y habría que investigar cuáles son los motivos psicosociales que al final están subyaciendo esas conductas. Yo creo que uno de los principales problemas por lo que se da eso es por las pantallas. El TikTok, por ejemplo, las adicciones al estar viendo contenido y ser recompensado automáticamente, pues también es lo que lleva a la pornografía y su adicción, Sí. que se relaciona con la adicción también a la masturbación. Y yo lo relacionaría también con el tema de la depresión y la psicopatología en las personas. Es como, pues eso, es como una forma de evasión al final que se da pues, con las drogas, con el alcohol. Pues el sexo se está volviendo muy patente, que también es una forma de poder lidiar y evadirse en el día a día. Vale, pues también otra pregunta que teníamos en mente es que tras todo lo mencionado de que bueno, hemos construido una sociedad donde el sexo tiene una influencia muy grande en nosotros, nos preguntábamos qué impacto tiene este en nuestras relaciones, en cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás. A mí con esto me viene a la cabeza de que las parejas antiguamente no mantenían relaciones sexuales hasta casarse. Por ejemplo, mi abuela pues, se casó con mi abuelo a los 27 años y hoy en día eso es casi inviable y ahora, bueno, pues estamos hablando de 9 años empieza la masturbación, las relaciones sexuales. No sé qué edad ronda, pero para nada supera los 25. Ni tiene nada que ver con un matrimonio estable ni duradero para toda la vida. ¿Tú crees que la sociedad de hoy en día es difícil llegar al matrimonio sin tener sexo? Muchísimo. ¿Y eso? ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado hablando y bueno, también podríamos entrar en el amor y cómo vemos el amor hoy en día es muy diferente a cómo lo veían nuestros abuelos y demás. Sí, yo he conocido varias parejas que se han prometido no tener sexo hasta que se casan. Son parejas muy de corte de religión, son muy de corte conservador y me parece una cosa súper loable y que si está en tus valores y puedes hacerlo me parece una barbaridad. O sea, yo creo que igual sí hay determinados grupos que lo hacen, pero no es como lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, es más común ver parejas que no duran, que son como más intensas y se acaban. Entonces, llegar a casarse antes de tener relaciones sexuales no suele ser. O sea, yo creo que si comparamos los casos que conocemos todos nosotros de parejas que se prometen pues, perder la virginidad cuando se casan a casos de noches o veces, en plan, sexo de una noche, es una diferencia abismal. Hay una diferencia Que inicial. hayas tenido sexo con alguien Pero- y no te sepas ni su Su apellido, nombre o ni su edad, ni nada, es súper normal. ¿Y creéis que puede ser positivo construir toda tu relación y toda esta intimidad de pues una pareja que se va a casar, o sea, una pareja ya muy considerada, pero que nada de eso se haya construido bajo el sexo? ¿Creéis que es positivo o es negativo? Porque puede ser que luego el primer día, la noche de bodas, llegas a la cama y fiestón o esto es horrible, o puede ser que el hecho de que toda vuestra relación se haya basado en una cosa que no es el sexo
Pues, por ejemplo, yo se me ocurre, y esto no he leído nada sobre esto, pero se me ocurre que probablemente cosas como poner los cuernos sean más difíciles, porque tu relación no se basa en el sexo, o sea, es otra cosa. Hombre, a ver, positivo o negativo, no creo que haya respuesta correcta. Creo que cada uno tiene que hacer lo que sienta, tener sexo cuando quiera, como quiera, siempre que sea obviamente consensuado y de todo. ¿Creo que puede tener sus beneficios? Sí. Creo que una relación, creo que es diferente. O sea, los valores que se tienen y la relación que se construye es muy diferente. Yo no diría que una relación u otra van a ser más satisfactorias, pero sí creo que son relaciones muy diferentes. Diferentes, Sí. exacto. Eso Sí, es. sí, sí, sí. Yo pienso que una buena pregunta es como qué tipo de relaciones queremos tener, ¿no? O sea, porque creo que el sexo esté como en el centro de las relaciones tiene un impacto y las vuelve mucho más superficiales. O sea, porque hay un propósito que es un interés sexual. Entonces no es una relación verdadera, es una relación por interés. Yo creo, o sea, obviamente hay lo que tú dices de gente que pues va a lo que va y Claro, gente que el sexo puede de una manipular a noche. una persona simplemente para tener sexo con ella y pasar de ella. Pero yo creo que a la hora de verdad las personas no buscamos, podemos tener sexo para simplemente pasarlo bien, pero yo creo que a la hora de verdad las personas con el sexo buscamos encontrar a la otra persona. Yo creo que las dos cosas ocurren, o sea, que no es una dicotomía, que puede ser, o sea, que es compatible en el sentido de que una persona puede estar utilizando el sexo como un medio para sentirse bien, satisfacerse, obtener placer y a la vez, en lo más profundo de su identidad, quiere tener un vínculo estable y duradero. Entonces, buscando otro tipo de relación sexual, que es un poco, creo que algo que mencionabas de la diferencia entre el sexo y lo que se llama hacer el amor, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos ir hacia una sexualidad más saludable? Vale, chicos, pues yo os quería plantear una pregunta que creo que es bastante interesante y relevante, que es cómo podemos navegar y mejorar la relación que tenemos nosotros con los problemas o con las tendencias que estamos viendo que al final pues están bajando la calidad de nuestras relaciones sexuales. Conversación antes y después. Si tú a la hora de hablar con una persona sobre con la que vas a tener sexo, ¿qué es el sexo para ti? ¿Qué es el sexo para mí? ¿Qué está significa? Para ti es un juego, para mí es simplemente una noche y ya, para mí puede ser el principio de algo. Si somos capaces de tener esta conversación y encontrar en qué cosas no estamos coincidiendo con la otra persona, o sea, nos vamos a evitar muchísimas O sea, heridas dirías que afectivas. mejorar la comunicación. Diría que haya normalizar la idea de oye, perdona, es que para mí esto va a ser un juego, para mí puede ser un flechazo, es que la Necesidades, persona delante expectativas, puede ser que al final. crea en el amor a primera vista. Y puede que tú no. Hablarlo antes y después. Me parece que normalizar eso no me parece una locura y me parece que nos ahorraríamos muchísimas heridas afectivas. Sí, y unido a eso yo pondría también el hablar sobre las emociones, porque normalmente igual tú estás buscando una pareja sexual por llenar un vacío que te está provocando algo que te ha pasado. Entonces, comunicarle a la otra persona en qué punto estás emocionalmente también es importante, porque no vaya a ser que estés construyendo una relación basada en sexo y en nada y te esté perjudicando más de lo que te está aportando. Claro, y también hacer un poco de introspección en ese sentido de ver contigo, reconocer ese vacío que tienes, trabajar en tus mierdas y realmente poder poner límites con la otra persona, de no estoy buscando nada más, si te va bien, genial, si no, pues me voy a centrar en mí, y si hay otra persona que le apetezca teniendo esto en cuenta, pues genial. Justo saber por qué lo quieres. Claro. Yo creo que es relevante también volvernos un poco a la investigación y a los distintos modelos de relación y sus consecuencias. Y el otro día estábamos hablando un poco de que este modelo de relación como más fluida y más abierta tiene una correlación con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y demás, porque al final estamos jugando con una cuestión que tiene un impacto, eso, como decíamos antes, psicobiológico muy grande, que te vincula hacia una persona y a la vez tú no tienes un verdadero interés en esa persona. Entonces hay una disonancia cognitiva y una incoherencia ahí que genera mucha confusión y malestar, necesariamente. O sea, es un mecanismo psicobiológico, no es una cuestión de tu carácter, de tu personalidad. Entonces, no sé, yo me vuelvo un poco como esa pregunta. O sea, siento que últimamente estamos entendiendo que es como un poco haz lo que quieras, pero ese haz lo que quieras, si se reproduce y se convierte en una tendencia, construye un modelo social
Y es un modelo social donde nuestras relaciones muchas veces son por interés, ¿no? Ah, vale, me atraes, entonces me intereso en ti. Ah, pero si eres una persona poco atractiva, no me voy a interesar, ¿vale? Me voy a ir a otro grupo de personas y es como que hay como este valor sexual, ¿no? O sea, que el capital sexual, ¿no? Que tú vales en función de tu atractivo y como de eso, ¿no? O sea, entonces tu valor como ser humano, tus acciones, como que no tienen un peso ni tienen un interés. Entonces yo me pregunto eso, como qué implicaciones está teniendo que estemos asumiendo esto como, ah, bueno, está bien, mientras la gente se sienta bien, no pasa nada. Porque, por ejemplo, también estamos en un momento donde está el tema de la crisis de los matrimonios y las familias que se rompen. Y sabemos que muchos de los problemas que hay detrás de eso es el sexo, una vez más, infidelidades o que las relaciones no están construidas sobre pilares sólidos. Entonces llega un momento que dices, ¿qué hago con esta persona? No le conozco y además soy tan egocéntrico que no estoy dispuesto a superar los problemas, ¿no? Entonces yo me hago esa pregunta, ¿no? Como si es como tan sencillo de, vale, podemos hacer lo que queramos y ya está. No sé qué pensáis. Yo creo que lo más importante es saber en qué punto está uno mismo. Obviamente también hay que hablar con la otra persona, pero sobre todo saber en qué punto emocional estás tú, si estás en una buena etapa, mala, estable, cómo estás, qué capacidad tienes de tratar a la otra persona en ese momento, si estás pues por la labor de cuidar y demás, porque si no, luego, o sea, mis carencias van a acabar reflejadas en ti o proyectadas en ti. Entonces, si hacemos así viceversa, sin hablar y sin conocernos, pues al final no. Si a mí me va a hacer sentir mal, creer que te voy a hacer sentir mal o que no te voy a aportar en la relación sexual o lo de después o lo de antes, que eso también... Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Yo creo que no podemos perder el componente humano al final, de saber que al final es una relación interpersonal, aunque seas puramente para pasar el rato, como tener, yo creo que es súper importante tener la responsabilidad afectiva. Sé que estamos saturados con esa palabra, pero yo creo que es súper importante el sentido de yo soy una persona, pero es otra persona, estamos comenzando a pasarlo bien y quiero que realmente seas sincero conmigo y quiero que te preocupes por mí como persona, porque al final es lo que somos. Entonces, o sea, intentar un poco ser asertivos con ese proceso de deshumanización que ocurre a veces, ¿sabes? Y además que todo esto va a incidir en el placer, en cómo vaya también el sexo. O sea, todo esto que estamos hablando, todos estos componentes también van a afectar a la hora del sexo. Claro, la calidad de la relación. Sí. ¿Os parece, para cerrar, tirar algunas preguntas? ¿Qué diferencias consideráis vosotros que hay entre el sexo y hacer el amor? ¿Cómo creéis que debemos de educar a la sociedad joven de hoy en día en sexualidad? ¿Qué diferencia hay entre una sexualidad sana y una hipersexualidad? ¿Y qué implicaciones puede esto tener? ¿Es posible una vida plena y placentera y sana sin sexo? Hasta luego. Chao. Gracias por escuchar. Póngase preservativo. Recordaros que este podcast pertenece a una comunidad de estudiantes, así que aceptamos sugerencias. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Presente y Futuro Psicología. Gracias por escuchar.